En un mundo donde los dioses caminaban entre los mortales, una serpiente emergió de la arena, brillando como un rayo de sol que se enrosca en las dunas doradas. En la vasta extensión del antiguo Egipto, donde la historia se entrelaza con la leyenda, la creación de Wadjet se dibuja en el lienzo del tiempo, un relato que resuena a través de las dinastías y se sumerge en la esencia misma de la identidad egipcia. Wadjet, la cobra sagrada, nacida del susurro de las antiguas deidades, simboliza la protección y el poder, un guardián que se alza con la majestuosidad de las montañas y la agilidad de las aguas del Nilo. En su forma sinuosa, se entrelazan las fuerzas de la naturaleza, el equilibrio de la vida y la muerte, el fuego del desierto y la frescura de los valles fértiles. ¿Cómo podría una simple serpiente llegar a ser el emblema de una civilización tan grandiosa? La cobra, con su mirada penetrante y su porte erguido, se convierte en una extensión del faraón, el soberano que representa la conexión entre lo divino y lo terrenal. En cada movimiento, Wadjet encarna la esencia del poder real, su presencia un recordatorio de que el faraón no solo gobierna, sino que también es protegido por las fuerzas del más allá. Este vínculo inquebrantable entre la deidad y la realeza establece un lazo sagrado, una danza cósmica en la que el destino de Egipto se entrelaza con el susurro de la serpiente. A medida que Wadjet se transforma en un símbolo de unidad, su figura se alza como un puente entre el Alto y el Bajo Egipto. La cobra, que una vez fue vista como un simple reptil, se convierte en un emblema de armonía, uniendo a dos tierras diversas en un solo corazón palpitante. Así como el Nilo une sus aguas en un abrazo sereno, Wadjet une a su pueblo, recordándoles que, en la diversidad de sus tradiciones, reside la fortaleza de su identidad. Con su nacimiento, Wadjet se convierte en la guardiana del faraón, un papel que exploraremos en la próxima sección. En el eco de su presencia, la historia del antiguo Egipto se despliega como un papiro, revelando sus secretos y sus sueños, mientras la serpiente sagrada sigue danzando a través del tiempo, eternamente vigilante y profundamente reverenciada. La protección divina de Wadjet se manifestaba a través de su mirada penetrante, un ojo que todo lo ve, un faro de vigilancia en el vasto desierto del tiempo. En el laberinto de la historia egipcia, su esencia se entrelaza con la vida del faraón, un vínculo sagrado, un pacto de seguridad. Wadjet, personificación de la sabiduría, se alzó como guardiana en cada batalla, cada decisión crítica que definía el destino de una nación. En el fragor del conflicto, su ojo vigilante iluminaba el camino, revelando estrategias ocultas y vislumbrando el desenlace de los enfrentamientos. La fuerza de su mirada se convertía en un escudo, un manto de protección que envolvía al soberano. La visión en la cultura egipcia era más que un sentido, era un don divino. Era el hilo que conectaba lo humano con lo celestial. La claridad de la percepción era un reflejo del poder y la divinidad. Los egipcios entendían que el verdadero liderazgo no solo requería fuerza, sino una visión clara, una capacidad para ver más allá del horizonte, hacia lo que estaba oculto en las sombras. En el arte y la arquitectura, Wadjet se manifestaba en formas vibrantes y cautivadoras. Su imagen, un ojo que abarca todo, decoraba templos y monumentos, un recordatorio constante de su vigilancia eterna. Las paredes hablaban, susurrando historias de protección y poder, donde cada pintura era un rezo, cada escultura, un talismán. Así como Wadjet nació de la arena, también adquirió la visión que le permitía guiar y proteger. Su presencia se sentía en cada rincón, en cada palacio, en cada corazón que latía al ritmo de la vida egipcia. El ojo brillaba con la luz del sol naciente, recordando a todos que estaban bajo su atenta mirada. Este poder se tradujo en el símbolo más visible de la realeza, la corona. Un emblema que no solo adornaba la cabeza del faraón, sino que contenía la esencia de Wadjet, el ojo que todo lo ve, el guardián de Egipto, siempre vigilante, siempre presente. En la cúspide de su poder, el faraón llevaba una corona que no solo era oro, sino un símbolo de su conexión divina con los cielos y la tierra. Esta obra maestra de la orfebrería,
elaborada con los metales más preciosos y piedras brillantes, se erguía en su frente como un faro de autoridad y legitimidad. Su forma, estilizada y majestuosa, abrazaba la silueta de un mundo donde lo humano y lo divino se entrelazan, recordándonos que el trono no es solo un asiento, sino un vínculo entre el mortales y los dioses. En el centro de esta magnífica diadema, la cobra, símbolo de Godhead, se alzaba con gracia y determinación, sus escamas doradas reluciendo bajo la luz del sol. Esta criatura mítica, que simboliza la protección y la soberanía, era más que un simple adorno, era la guardiana de la legitimidad del faraón. Al portar la corona, el soberano no solo se erguía ante su pueblo, sino que, a través de este emblema, se convertía en el mediador entre los mundos, un faro de justicia en un universo caótico. Los rituales de coronación que acompañaban a la colocación de esta corona eran actos de profunda solemnidad, donde el canto de los sacerdotes resonaba en las paredes de los templos, y el incienso flotaba en el aire como un puente entre lo terrenal y lo celestial. En esos momentos, la esencia de la divinidad se manifestaba, otorgando al faraón no solo el poder de gobernar, sino la responsabilidad de mantener el equilibrio del cosmos. ¿Cómo podría un hombre, hecho de carne y hueso, llevar sobre sus sienes la carga de un dios? La respuesta se hallaba en la corona, que no solo adornaba su cabeza, sino que le confería la gracia de los antiguos. Con la mirada de Godhead como guía, la corona se convirtió en el emblema del poder supremo, una declaración visual de que el faraón era el elegido, el que guiaba a su pueblo hacia la prosperidad y la estabilidad. En la iconografía egipcia, la corona no era un mero ornamento, sino un símbolo de la continuidad de la civilización, un recordatorio de que la conexión entre el hombre y lo divino es tanto un don como un deber. Pero una corona no es solo un adorno, es un emblema de protección, que exploraremos a través de los mitos de Godhead. En este viaje hacia lo sagrado, descubriremos cómo la diadema, en el corazón de la política y la espiritualidad, sigue siendo un testimonio del legado de un pueblo que miraba a las estrellas en busca de respuestas y guía. En el fragor de la batalla, la figura de Godhead se manifestaba, una presencia imponente que guiaba y protegía. Con ojos que ardían como brasas en la oscuridad, la diosa serpiente se alzaba entre la niebla del conflicto, su mirada penetrante atravesando el caos. Los guerreros caían, pero su fe en Godhead era un escudo, un faro en la tormenta de la guerra. En cada enfrentamiento, su voz resonaba como un trueno, instando a los valientes a luchar, a resistir, mientras las flechas volaban como estrellas fugaces y las espadas relucían como rayos en el cielo. Las leyendas resuenan con el eco de sus hazañas. En tiempos de invasiones, cuando sombras extranjeras amenazaban las tierras sagradas, Godhead se erguía como una tormenta en el horizonte, su poder arrasador ahuyentando a los enemigos. Un relato cuenta cómo, en una noche de luna llena, descendió entre los hombres de Egipto, un destello de luz que encendió sus corazones, convirtiendo el miedo en valor. La tierra tembló bajo el rugido de su ira y, con un leve movimiento de su cola, desvió el curso de los proyectiles enemigos, como si el destino mismo se rindiera ante su voluntad. A través de la historia, Godhead no solo defendió a Egipto de amenazas externas, sino que también se convirtió en la guardiana de la estabilidad del faraón. Con cada victoria, el vínculo entre el rey y la diosa se fortalecía, como hilos dorados entrelazados en un tapiz eterno. En las paredes de templos antiguos, su imagen se erguía majestuosa, un símbolo de protección que trascendía el tiempo. La serpiente, con sus escamas brillantes, se mostraba envolviendo al faraón en un abrazo sagrado, asegurando que su reinado fuera uno de paz y prosperidad. Pero su protección no se limitaba a los campos de batalla, también se extendía al más allá. En el limbo entre la vida y la muerte, Godhead guiaba las almas a un destino seguro, asegurando que cada guerrero que caía en la lucha hallara paz en el reino de los dioses. La travesía del alma estaba bajo su manto, y los que se enfrentaron a la muerte con valentía fueron recibidos como héroes en su abrazo. Mientras la corona brillaba sobre la cabeza del faraón, Godhead se erguía como su guardiana en la lucha. Así,
La historia de Egipto es una danza eterna entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra, donde cada batalla no solo forja el presente, sino que también sella el futuro. La protección no solo se limitaba a la vida, Wadjet también aseguraba el viaje al más allá, un tema que exploraremos ahora. El eco de Wadjet resuena en cada rincón de Egipto, su legado perdura más allá de la historia, como el murmullo de un río que, aunque distante, nunca deja de fluir. La diosa, representada en la forma de una serpiente verde, se alza, no solo como guardiana de la tierra, sino como un símbolo de la vitalidad misma de su cultura. Su influencia se entrelaza con las fibras de la vida cotidiana, manifestándose en el arte, la literatura y la espiritualidad de un pueblo que ha aprendido a mirar hacia el horizonte de sus ancestros. En los frescos que adornan las tumbas y templos, Wadjet aparece con una majestad serena, su figura esculpida en piedra y pigmento, eternizando su presencia para las generaciones venideras. Las inscripciones en papiros antiguos cuentan historias de reyes y dioses, donde su nombre se entrelaza con los destinos de aquellos que se atrevieron a desafiar al tiempo. Yo soy la que sostiene la vida, susurra la voz de Wadjet a través de los siglos, instando a los mortales a recordar su esencia, a no olvidar que cada latido de su corazón está conectado con la tierra que pisamos. Al observar su legado, podemos encontrar paralelismos sorprendentes. Comparada con otras deidades como Sekhmet, la feroz diosa leona, o Isis, la madre que da vida, Wadjet comparte un simbolismo profundo de protección y fertilidad. En cada serpiente que se desliza por el desierto, en cada brote que surge de la arena, resuena la misma verdad: el ciclo de la vida es sagrado y merece ser reverenciado. La dualidad de la vida y la muerte, el peligro y la salvación, se entrelazan en su narrativa, creando un tapiz vibrante que revela la complejidad de la existencia humana. Mientras reflexionamos sobre su influencia, nos preguntamos, ¿qué perdura en nuestra memoria colectiva? ¿Cómo resonará el eco de Wadjet en las generaciones futuras? En un mundo donde el tiempo es un susurro fugaz, su espíritu sigue vivo, guiando a aquellos que buscan su sabiduría. Las historias de Wadjet no son meros relatos del pasado, son una invitación a recordar, a conectarse con la esencia misma de lo que significa ser humanos. Sin embargo, el simbolismo de la serpiente no se limita a Egipto, exploraremos su significado en otras culturas, donde la sabiduría y la transformación se entrelazan en un baile eterno. La búsqueda de Wadjet no termina aquí, su legado se extiende, como una serpiente que se despliega en el vasto universo, tejiendo conexiones que desafían las fronteras del tiempo y del espacio. A medida que nos alejamos de Egipto, el simbolismo de la serpiente se revela en todo el mundo, surgiendo como un hilo dorado que entrelaza mitologías y culturas, un eco resonante de la naturaleza misma. En la vasta tapiografía de la humanidad, la serpiente se desliza entre sombras y luces, un símbolo de dualidad, creadora y destructora, sabia y engañosa. En el vasto oriente, encontramos a Naga, serpiente sagrada que envuelve las aguas de la creación, enroscándose en los mitos de las antiguas civilizaciones del sudeste asiático. Con su cuerpo escamoso y su mirada profunda, Naga es tanto un protector como un portador de sabiduría oculta, recordándonos que la vida fluye en ciclos, como el agua que se desliza entre los dedos. ¿Qué secretos alberga la serpiente en su silente danza, entrelazando el destino de hombres y dioses? En el corazón de la Mesoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se alza como un faro de conocimiento. Con su plumaje colorido, simboliza la unión de lo terrenal y lo celestial, un puente entre lo humano y lo divino. En sus mitos, la serpiente no solo se arrastra por la tierra, sino que vuela por los cielos, desdibujando las fronteras que separan lo físico de lo espiritual. Es la serpiente, entonces, un recordatorio de que nuestra existencia está tejida en un tapiz de interconexiones, donde cada vida es un eco de la otra. En las tradiciones africanas, la serpiente es a menudo un símbolo de renovación y transformación, un ser que muda su piel y, en ese proceso, nos enseña sobre la impermanencia y la continua evolución del ser.
A través de estos relatos, la serpiente emerge como una guía en el viaje de la vida, una maestra de la adaptación que nos invita a abrazar el cambio. ¿No somos todos, en cierto modo, serpientes en nuestro viaje, buscando la luz y la verdad a través de las sombras de la incertidumbre? Así como Godhead fue un símbolo de protección, otras culturas también han venerado a la serpiente por su sabiduría y poder. En cada rincón del mundo, sus mitos resuenan con una verdad profunda: la serpiente es un espejo que refleja la complejidad de la humanidad. Nos recuerda que las fuerzas de la creación y la destrucción coexisten en un delicado equilibrio, un ciclo interminable que da vida y que consume. Pero el legado de Godhead no solo se limita al pasado, exploremos cómo sus guardianes han mantenido su sabiduría viva. La serpiente sigue siendo una figura poderosa en nuestro imaginario colectivo, un símbolo que invita a la reflexión sobre el poder que reside en el conocimiento y la dualidad de nuestra propia existencia. En su silueta, encontramos tanto la sombra como la luz, un recordatorio de que, al final, todos somos parte de esta interminable danza del universo. En los templos de Godhead, donde el conocimiento se entrelazaba con el poder, se erguían los guardianes de la sabiduría, hombres y mujeres vestidos de lino blanco, con la mirada fija en lo eterno. Eran los sacerdotes de Godhead, custodios de un legado que trascendía el tiempo, portadores de un saber que fluía como el Nilo entre las tierras secas de la ignorancia. Su voz resonaba en los muros de piedra, un eco de los dioses, mientras invocaban la esencia de la cobra, símbolo de protección y renacimiento. Los rituales de protección que realizaban eran danzas sagradas, movimientos que hablaban a las estrellas, que tejían un manto de seguridad alrededor de los corazones de su pueblo. En cada gesto, en cada palabra, se susurraban oraciones que se elevaban como humo en el aire, disipándose en el cosmos, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en un abrazo eterno. ¿Qué significado tiene un ritual, si no es la búsqueda de lo divino en lo cotidiano? La conexión entre lo humano y lo celestial se manifestaba en cada ofrenda, en cada invocación, como un puente entre lo visible y lo oculto. A través de generaciones, el conocimiento sagrado fue transmitido, fluido como el agua que corre sin cesar. Los jóvenes aprendían de los ancianos, mientras las historias se entretejían en un tapiz de sabiduría, donde cada hilo contaba un relato de resistencia y esperanza. La tradición se convertía en un río, y los sacerdotes eran sus guardianes, protegiendo la esencia de su cultura con cada ceremonia que llevaban a cabo. ¿Cómo se perpetúa una civilización, sino a través de la memoria colectiva que habita en los corazones de su gente? Mientras Godhead protegía a Egipto, sus sacerdotes eran los guardianes de su sabiduría, asegurando que el conocimiento no se desvaneciera en el olvido. Las noches se iluminaban con el fulgor de las estrellas, y en el silencio de la noche, los ecos de sus letanías reverberaban en el aire, un recordatorio de que la esencia de su ser nunca se perdería en la bruma del tiempo. ¿Qué legado dejaremos, si no es la luz de nuestra propia sabiduría, brillando en la oscuridad? Hoy, esa sabiduría se refleja en la relevancia de Godhead en la actualidad. La esencia de los guardianes perdura, como un faro en la neblina de la historia, guiando a las futuras generaciones hacia un horizonte de conocimiento, donde la tradición y la innovación coexisten en un delicado equilibrio. En cada rincón de Egipto, el espíritu de Godhead sigue vivo, recordándonos que el verdadero poder reside en la sabiduría compartida y en la protección de lo sagrado. En un mundo en constante cambio, el eco de Godhead resuena con nueva fuerza, como un susurro antiguo que se entrelaza con las pulsaciones de nuestro tiempo. La cobra sagrada, símbolo de protección y renacimiento, se ha deslizado desde las arenas del pasado hasta el vibrante lienzo de la cultura moderna. En cada trazo de arte, en cada prenda de moda, su esencia se manifiesta, recordándonos que la historia no es solo un relato de lo que fue, sino un palimpsesto donde lo antiguo se fusiona con lo nuevo. Hoy, artistas y creadores reimaginan su figura, inyectando en sus obras la sabiduría de generaciones pasadas. En galerías, la serpiente se despliega en colores vivos, mientras los diseñadores la abrazan como un símbolo de empoderamiento.
Cada representación es un guiño a la trascendencia, un recordatorio de que el espíritu de Godhead sigue vivo, serpenteando a través de nuestras vidas cotidianas. A medida que movimientos espirituales emergen en la bruma del modernismo, la figura de Godhead resuena profundamente. La búsqueda de conexión y significado en un mundo fragmentado evoca la antigua sabiduría de la cobra, recordándonos que, al igual que ella, todos buscamos la luz en la oscuridad. Así, el renacer de creencias ancestrales se convierte en un faro para aquellos que anhelan un sentido de pertenencia, un hilo que une nuestra existencia con el vasto tejido del cosmos. En este viaje contemporáneo, Godhead encuentra paralelismos con otras figuras míticas que también han resurgido en la conciencia colectiva. Desde deidades que simbolizan el ciclo de la vida hasta arquetipos que nos guían hacia la introspección, cada uno de ellos es un espejo que refleja nuestras aspiraciones y temores. Juntos, estos símbolos nos invitan a explorar las profundidades de nuestro ser, cuestionando qué legado queremos dejar para las futuras generaciones. Mientras los guardianes del pasado mantuvieron viva la sabiduría de Godhead, hoy su legado se transforma, adaptándose a las inquietudes de un mundo en constante evolución. Nos invita a mirar hacia el futuro con un sentido renovado de identidad, como serpientes que mudan su piel, dejando atrás lo que ya no nos sirve. Así, la cobra sagrada nos invita a reflexionar sobre su lugar en nuestra propia historia. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta antigua guardiana? ¿Cómo podemos integrar su simbolismo en nuestras vidas, haciendo eco de su sabiduría en un mundo que pide a gritos un nuevo amanecer? A medida que nos embarcamos en este viaje de autodescubrimiento, recordemos que, como Godhead, todos somos portadores de luz, capaces de renacer y transformar nuestro entorno. En nuestro abrazo del pasado, encontramos el camino hacia un futuro resplandeciente.